Buen día, buenas tardes, buenas noches. En la clase de hoy vamos a explorar el modelo de crecimiento económico y distribución de la renta de Luigi Pasinetti. Dentro del modelo económico de Luigi Pasinetti nos enmarcamos para tener una idea en los modelos de crecimiento de corte keynesiano, ¿sí? Es decir, estamos y vamos a seguir profundizando en los determinantes de la distribución de la renta y el crecimiento económico dentro de un modelo keynesiano. Así que adentrémonos entonces al modelo de Luigi Pasinetti. Bien, importante entonces para, como siempre, comenzar con interpretar y entender los modelos económicos es conocer los supuestos que subyacen a dicho modelo. Pasinetti es, podríamos decir, un continuador o un economista que va a mejorar de alguna manera el modelo de Nicolás Kaldor, ¿sí? Modelo de crecimiento de Kaldor que hemos visto en la clase anterior. Por lo tanto, las conclusiones a las cuales va a llegar Pasinetti son exactamente las mismas que Nicolás Kaldor, ¿sí? Y ustedes se pensarán en estos momentos por qué vamos a estudiar un modelo que va a llegar a las mismas conclusiones que las que llegó Nicolás Kaldor. Si uno ya conoce el modelo de Kaldor, va a conocer el modelo de Luigi Pasinetti. Bueno, la respuesta es sí y no. Sí, en el sentido de que las conclusiones son exactamente las mismas, pero no, por otro lado, es porque hay en los modelos, en el modelo de Kaldor, uno de los supuestos más importantes que tiene Kaldor es que efectivamente tanto los trabajadores como los capitalistas ahorran, tienen lo que se llama una tasa de ahorro positiva, ¿sí? Pero, y esto estaban dentro de los supuestos de los modelos del modelo de Kaldor, pero Kaldor pasó por alto un supuesto que es poco realista y que es el siguiente. Si los capitalistas ahorran, ese ahorro obviamente va a la acumulación de capital, es decir, estos ahorros se transforman en capital y sobre ese capital los capitalistas pueden obtener un beneficio y ese beneficio, digamos, son sus ingresos. Y los beneficios sobre el capital invertido es, digamos, lo que se llama la tasa de rentabilidad o tasa de beneficios. Y obtiene una renta sobre ese capital invertido que deviene del ahorro del capitalista. Perfecto. Ahora bien, Kaldor supone que los trabajadores también ahorran. Por lo tanto, si los trabajadores también ahorran, entonces presupone Kaldor que no recibe los trabajadores ningún tipo de beneficio por este ahorro. Es decir, si los trabajadores ahorran y esa parte de ahorro se transforma también en capital, ¿sí? Y ese capital produce un beneficio y por lo tanto produce una tasa de beneficio,
ese beneficio o esa tasa de beneficio, esa remuneración al capital que han invertido de alguna manera los trabajadores provenientes de sus ahorros, parecería ser que no forman parte, o no es que no parecería ser, sino que no forman parte de los ingresos de los trabajadores. ¿Sí? Esto está explícitamente en la ecuación de ingreso de los trabajadores de Kaldor, donde solamente aparece como ingreso de los trabajadores su salario. Pero no aparece de ninguna manera el ingreso que deviene del ahorro de los trabajadores y por lo tanto una tasa de beneficios que remunera la inversión de alguna manera que han hecho los trabajadores por ahorrar una porción de sus ingresos. Bien, este detalle que le estoy comentando de manera extensa, por eso me quise extender, se basa o es básicamente el trabajo de Pazinetti, de alguna manera arreglar o darle una mayor generalidad, podríamos decir, a la teoría de Kaldor, ya que las conclusiones a las que arribaría Kaldor solamente podrían ser realistas, solo podrían ser sólidas, en el caso extremo, que era cuando los trabajadores no ahorraban, ¿sí? Cuando la tasa marginal de ahorro de los trabajadores es igual a cero, ¿sí? El supuesto extremo que habíamos desarrollado en la clase anterior. En ese caso, ¿sí? Solamente con ese supuesto en el cual los trabajadores no ahorran, entonces la teoría de Kaldor tendría validez. Pero ¿cuál es el problema? Que para eso Kaldor tiene que forzar a que los trabajadores no ahorren. Entonces, la teoría de Kaldor se vuelve una teoría particular, es decir, solamente para el caso en el cual los trabajadores no ahorren para nada y solamente consuman todos sus ingresos. Por lo tanto, se reduce mucho, ¿no? La teoría de Kaldor queda reducida a un caso muy particular y singular, y si ustedes piensan en un mundo moderno, está claro que, como también lo pensaba Kaldor, los trabajadores ahorran, ¿sí? Más allá de que la distribución del salario dentro de la población de los trabajadores sea totalmente dispersa, con trabajadores ganando muchísimo más dinero que los trabajadores menos afortunados, con menor educación. Obviamente que la tasa de ahorro va a ser muy alta en los trabajadores más calificados y casi va a ser cero para los trabajadores menos calificados, pero si uno hace un promedio, la tasa probablemente sea positiva, la tasa de ahorro de los trabajadores. Por lo tanto, hay un problema en la teoría de Kaldor que no es posible generalizar. ¿Sí? Por lo tanto, este va a ser el trabajo entonces de Pazinetti. ¿Sí? Pero vamos a ver si efectivamente, con el supuesto incorporado de que los trabajadores no solo van a ahorrar una tasa positiva, sino que también van a tener una remuneración, o sea, un ingreso por el capital invertido, ¿sí? Así como tienen los capitalistas un ingreso por su capital invertido que deviene sus ahorros, también Pazinetti va a incorporar dentro de los ingresos de los trabajadores no solo entonces el salario, sino también los ingresos provenientes de la renta del capital, ¿sí? Que invirtieron la clase trabajadora. Bien, esto entonces es la tesis central de Pazinetti, ¿sí? Y que nosotros ahora entonces la vamos a desarrollar. Bien, entonces, terminado esta introducción, para que puedan situarse, puedan de alguna manera entender
el porqué del modelo de Pasinetti, entender también la limitación de los postulados de Kaldor. Vamos entonces a adentrarnos en los supuestos del modelo de Pasinetti. Bien, en primer lugar, comparte con Kaldor que la economía entonces se va a dividir en dos clases sociales, asalariados y trabajadores, al igual que Kaldor, y la propensión marginal a ahorrar es absolutamente endógena, es decir, cada una de las clases sociales ahorra una proporción de sus ingresos en forma de ahorro, ¿sí? Y que es determinado, digamos, endógenamente. Bueno, como habíamos dicho recién, entonces descubre esta particularidad en el cual los trabajadores no recibían ningún tipo de remuneración por su participación, ¿no?, del capital dentro del capital total, y por lo tanto lo va a añadir en su sistema de ecuaciones. La inversión es absolutamente exógena y está fijada en un nivel que asegure el pleno empleo en el largo plazo. Esto es similar al supuesto de Kaldor. También los ingresos se van a dividir en salarios, en beneficios a los trabajadores, y ahora, ahí está la particularidad, beneficios a los capitalistas y beneficios a los trabajadores, ¿sí? Esto era lo que no estaba en el modelo de Kaldor, ¿sí? Estaba solamente los ingresos, eran los beneficios de los capitalistas y los salarios, pero estaba anulado los beneficios de los trabajadores. Bueno, luego sí, el ahorro se va a dividir entre lo que ahorran la clase trabajadora y lo que ahorran los capitalistas, y obviamente el capital total, ahora, esta es también la otra novedad, se va a dividir en la parte que le corresponde del capital a los trabajadores y la parte de capital que le corresponde a los capitalistas. En el modelo de Kaldor no existía esta división, ¿no?, sino que el capital total de la economía le correspondía 100% a los capitalistas y absolutamente nada a los trabajadores. Pero como habíamos dicho en la introducción, esto es una clara contradicción, digamos, con su propio supuesto que hacía, en el cual los trabajadores ahorraban una proporción de sus ingresos, que era el salario, pero esa remuneración que le correspondía por ahorrar una porción de sus ingresos, invertirla en forma de capital en la economía, no recibían ningún tipo de remuneración, no eran dueños de ninguna proporción del capital empleado en toda la economía. Pues ahora entonces Pasinetti lo incorpora a su sistema. Bien, veamos entonces y vamos a empezar a trabajar con el sistema de ecuaciones. Bien, entonces el ahorro, habíamos dicho recién, es la suma del ahorro de los trabajadores y los capitalistas. También los beneficios, el beneficio total, es igual a la suma del beneficio de los trabajadores y el beneficio de los capitalistas, ¿sí? Importante entonces ahora esta nueva ecuación. Al igual que el ingreso de los trabajadores, ¿sí? El ingreso de los trabajadores ahora se compone no solo por sus salarios, sino también entonces por los beneficios que le vienen de la inversión de su propio capital. Entonces aquí tenemos, podríamos decir, una novedad en estas dos ecuaciones de una manera que se modifica. De la misma manera, como Kaldor, el ahorro de los capitalistas va a ser una proporción de sus ingresos, ¿sí? Está dado por el ahorro total como una proporción de los ingresos de los capitalistas, que sigue siendo sus beneficios multiplicados por este coeficiente de ahorro. Y el ahorro de los trabajadores también, sí, efectivamente, es una proporción, sí, de sus ingresos. Pero sabemos muy bien ahora, como aquí está en la ecuación,
que los ingresos de los trabajadores ahora se componen por sus salarios más los beneficios que le trae de sus inversiones de capital, ¿sí? Cosa que es absolutamente lógica, ¿no? Cualquier ahorro se transforma en una inversión, y esa inversión da un beneficio particular, que forma parte de los ingresos, ¿sí? Que efectivamente para Kaldor este valor era igual a cero, ¿sí? O de alguna manera se lo terminaban apropiando los capitalistas, o no lo mencionan, ¿sí? Pero que aquí de alguna manera va a tratar de Pasinetti de remediar. Bueno, vamos entonces a la función de ahorro. Bien, el ahorro entonces va a depender directamente del ingreso nacional y del beneficio de los capitalistas, dada la proporción marginal ahorrar de ambas clases sociales, ¿sí? Es decir, ahora el ahorro está compuesto obviamente por ambas proporciones entre el ahorro de los capitalistas y el ahorro de los trabajadores. Bien, entonces hacemos sustitución. Sustituimos entonces los ahorros de los capitalistas y los ahorros de los trabajadores, pero obviamente aquí, fíjense que es muy particular, es igual de alguna manera que la ecuación de Kaldor, pero aquí Kaldor, recuerden que el ingresos de los trabajadores era igual a su salario, era igual a W. Y fíjense que cuando nosotros aquí hacemos el reemplazo, ya va a ser diferente porque vamos a tener que añadir también el ingreso de los trabajadores producto de sus inversiones de capital. Perfecto. Así que si nosotros sustituimos, ¿sí? Nos va a quedar que el ingreso obviamente va a ser igual al total de los ingresos de los trabajadores más los beneficios, y si eso nosotros lo desglosamos, no es más ni menos ahora, como habíamos dicho, que era el salario de los trabajadores más ahora su remuneración por el capital, más obviamente los ingresos de los capitalistas, que no se ha modificado. Perfecto, así que si nosotros sacamos y hacemos un pasaje de términos, nos va a quedar la siguiente ecuación, donde el ingreso de los trabajadores no es más ni menos que los salarios sumado a la remuneración del capital, ¿sí? Así que aquí de este lado tenemos los ingresos de los trabajadores, que obviamente dentro del ingreso total va a devenir obviamente por la diferencia entre el ingreso total menos los beneficios, ¿sí? Así que si nosotros reemplazamos 2 en 1, o sea, reemplazamos aquí el ingreso de los trabajadores, que no es más ni menos que sus salarios más sus beneficios, lo reemplazamos aquí, en la ecuación de ahorro, en la función de ahorro, reemplazamos esto aquí, que es lo que hacemos acá. Y esto que está aquí, que está reemplazado, ¿sí? Hacemos distributiva, y llegamos a la ecuación, a la función de ahorro, ¿sí? Lo que nos dice la función de ahorro es que el ahorro va a depender de la fracción, ¿sí?, de ahorro de los trabajadores en función del ingreso, más el beneficio de los capitalistas multiplicado
por esta diferencia entre la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas menos la propensión marginal a ahorrar de los trabajadores. Sí, perfecto. Entonces llegamos a la primera función de ahorro. Vamos a hacer el mismo camino, ¿sí? Vamos a hacer y sacar cada una de las tasas de ahorro, la tasa de beneficios de esa economía, al igual que procedimos con el modelo de cálculo. Bien, entonces ahora vamos a sacar la tasa de ahorro, que es bastante sencilla porque ya tenemos aquí la función de ahorro. Lo que tenemos que hacer solamente es dividir, digamos, ambos miembros por el ingreso nacional. ¿Sí? Así que, dividiendo por ingreso nacional, aquí se nos va el ingreso, así que nos queda efectivamente dicha ecuación. Así que ya sacamos entonces la tasa de ahorro de la economía. ¿Sí? Y entonces nos quedó la tasa de ahorro de la economía. Vamos ahora a la función de beneficios de los capitalistas. Bien, en la función de beneficios de los capitalistas partimos de la ecuación de que el ahorro es igual a la inversión. Así que lo que hacemos acá solamente es reemplazar en el ahorro la ecuación de la función de ahorro que la teníamos aquí. ¿Sí? Ya habíamos sacado la función de ahorro. Así que lo que único que hacemos es reemplazar nuestra función de ahorro, y lo que tenemos que hacer es despejar lo que vimos sacar en la función de beneficios de los capitalistas. Ahora lo que tenemos que pasar es toda esta ecuación del lado izquierdo. Así que sacamos y despejamos, así que nos va a quedar que los beneficios de los capitalistas dependen de, dada, ¿no?, las proporciones marginal ahorrar de ambas clases sociales, va a depender básicamente de esta diferencia, digamos, entre inversión menos ingreso. Vamos ahora entonces a la participación de los beneficios de los capitalistas en el ingreso nacional, y claro, ya teniendo obviamente la ecuación, la función de beneficios de los capitalistas, lo único que tenemos que hacer es dividir por el ingreso nacional en esta ecuación, así que es lo que hacemos aquí, y entonces sacamos con esta división y cancelamos el ingreso, así que nos queda bastante sencillo, donde nos dice que la participación de los beneficios en el ingreso nacional, dada las proporciones marginal ahorrar de la clase trabajadora y de los capitalistas, depende básicamente de la tasa de inversión. ¿Sí? Perfecto. Continuemos. Bueno, ahora vamos a sacar la participación de los beneficios de los capitalistas, pero en el stock de capital. Perfecto. Entonces, ya habíamos sacado recientemente la participación de los beneficios en el ingreso nacional, y antes habíamos sacado la función de beneficios de los capitalistas. Bien, entonces para sacar la participación de los beneficios en el capital, lo único que tenemos que hacer solamente es dividir por el capital. ¿Sí? Así que lo que tenemos que hacer es dividir toda la ecuación por el capital. Estamos entonces en la participación de los beneficios de los capitalistas en el stock de capital. Partimos de la ecuación, la dividimos por el total de capital, así que dividimos todo por el capital. ¿Sí?
Entonces no queda que del lado izquierdo de la ecuación está quedando la participación entonces de los beneficios en stock de capital, que básicamente, dadas las propensiones marginales, ahorrar, dependen básicamente de la ecuación inversión stock de capital. ¿Sí? Y si nosotros sabemos que básicamente el beneficio total de toda la economía no es más ni menos que la suma de el beneficio de los capitalistas sumado al beneficio de los trabajadores, y si dividimos entonces toda la ecuación por el stock de capital, ¿sí? Que es un poco lo que estamos haciendo acá, o sea, partimos básicamente de que el stock de capital, si nosotros queremos sacar la participación de los beneficios del stock de capital, no es más ni menos, ¿sí? Que la participación que de alguna manera tiene los capitalistas de sus beneficios en stock de capital, pero también ahora, que esto es un poco lo nuevo, ¿sí? Es la participación, ¿sí? De los trabajadores en el capital, que esto antes no existía. O sea, antes Kaldor lo que hacía era hacer una igualdad en esta parte de la ecuación, donde decía que la participación de los beneficios en el capital era absolutamente igual a la participación del beneficio de los capitalistas en el capital. Sin embargo, obviaba la parte que le correspondía a los trabajadores. ¿Sí? Perfecto. Y aquí es muy importante también este múltiplo, que multiplicando por la participación, digamos, de capital de los trabajadores dividido el capital, aquí esta multiplicación, como ustedes pueden ver, es absolutamente, carece, digamos, de sentido, porque obviamente si nosotros aquí simplificamos, seguimos respetando que nosotros estamos dividiendo la ecuación de beneficios total por el stock de capital, ¿sí? Que esto es solamente un paso algebraico para básicamente llegar a esta ecuación, la ecuación 5. La ecuación 5 lo que nos dice es lo siguiente, ¿sí? Nosotros podemos denominar a esta ecuación, este cociente, que es el beneficio de los trabajadores dividido el stock de capital de los trabajadores, como su remuneración, ¿sí? Sería RW, sería la tasa de beneficio sobre capital o la remuneración, ¿sí? De alguna manera que reciben los trabajadores, digamos, como ingreso por básicamente esta proporción, que es cuánto es el stock de capital que le pertenece o que son dueños los trabajadores dividido el stock total de capital, que de alguna manera es la suma, digamos, entre el stock total, entre el stock de capital de los capitalistas sumado al stock de capital de los trabajadores. ¿Sí? Es decir, es la proporción del capital de los trabajadores que está empleado en todo el stock de capital de la economía. Y este múltiplo, ¿sí? Múltiplo, aquí es básicamente estos beneficios, ¿sí? Cuando hablamos de los beneficios totales de la economía, y para calcular cuáles son los beneficios de los trabajadores, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es calcular cuánto es la participación del capital de los trabajadores en el capital total, y multiplicado por esta remuneración o tasa de beneficios. ¿Sí? Perfecto. Entonces, es muy importante porque esta ecuación 5 es absolutamente novedosa, nueva, digamos,
para saber la tasa de beneficios en el stock total, ¿sí? Cosa que antes no existía, toda esta parte de la ecuación antes no existía en Kaldor, y ahora efectivamente es muy importante en el modelo de Pacini. Bueno, si de la misma manera, como nosotros antes dividimos dentro de la ecuación de beneficios, lo dividimos por stock de capital, hacemos exactamente lo mismo, lo dividimos entre los ingresos, esto es básicamente la participación de los beneficios en el ingreso nacional, ya no es más la participación de los beneficios en el stock de capital, o la tasa de beneficios sobre el stock de capital también. Lo que allá sería de qué manera pesa los beneficios de los capitalistas y los beneficios ahora de los trabajadores dentro del ingreso nacional. Si esta última ecuación la multiplicamos y la dividimos por la participación, digamos, de los trabajadores, la participación del capital de los trabajadores dividido por el capital total, multiplicamos y dividimos, nos va a quedar la siguiente ecuación, que la participación de los beneficios en total de la economía, que antes, ¿sí? Otra vez, antes el modelo de Kaldor solo se remitía, obviamente, a esta parte de la ecuación, es decir, todo esto Kaldor no existía. Decía que básicamente la tasa de beneficios, la participación de los beneficios en la economía, era exactamente igual a los beneficios de los capitalistas, exactamente igual. Pero ahora no, ¿sí? Ahora efectivamente, para sacar cómo se distribuye los beneficios en relación al ingreso dentro de estas dos clases sociales, capitalistas y trabajadores, ahora para sacar el sector del trabajador, teníamos nosotros este producto que estaba aquí, ¿sí? Que era básicamente esta tasa de beneficio sobre capital, una remuneración de alguna manera sobre el capital invertido. Este es el stock, ¿no?, de capital que tienen los trabajadores, una cantidad, una proporción, se multiplica entonces por esta tasa, se le dan sus ingresos, un poco aquí no se ha modificado, pero se lo multiplica por lo que se llama el stock de capital sobre los ingresos, que no es más ni menos, recuerden, el coeficiente capital-producto o la inversa producto-capital, ¿sí? Es decir, recuerden en la clase anterior, donde Wenhardt y Domar, donde establecían este coeficiente capital-producto o capital-ingreso, ¿sí? Perfecto. Entonces, de esta manera podemos calcular, ¿sí?, la tasa de la participación de los beneficios en el ingreso y cómo ahora está distribuido, ¿sí?, o cómo se distribuye entre ambas clases sociales, y cómo ahora la clase trabajadora tiene una participación de esos beneficios en el total de la economía. Aquí un poco tienen más desarrollado detalladamente cada uno de las siglas que hemos estado introduciendo, ¿sí? La tasa de rendimiento del capital por trabajador, que lo habíamos dicho, la tasa de rendimiento, la tasa de beneficio sobre el capital también, ¿sí?, pero que le corresponde a los trabajadores, porque obviamente que también hay una tasa de rendimiento del capital que le corresponde al sector capitalista, claramente. Habíamos dicho también la razón de capital de los trabajadores dentro del capital total, que era este cociente, ¿sí?, nos está diciendo cuánto es la participación del capital de los trabajadores dentro del capital total. Y que efectivamente, en este equilibrio, siempre va a haber una proporción, y esto es muy importante, entre el ahorro, fíjense, el ahorro de los trabajadores va a ser efectivamente esa proporción igual a la proporción
del stock total de capital de los trabajadores dentro del stock de capital total. Es decir, hay una relación y una proporción idéntica entre la proporción del ahorro de los trabajadores en el ahorro total va a ser exactamente la misma proporción del stock de capital de los trabajadores dentro del stock total de capital, ¿sí? Y si, obviamente, nosotros hacemos una suma algebraica, digamos, perdón, un reemplazo algebraico, ¿sí? No más ni menos nos queda que, efectivamente, este no es más ni menos, digamos, la tasa de ahorro de los trabajadores, que es la proporción marginal a ahorrar de los trabajadores multiplicado a su ingreso total, ¿sí? Y ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, teniendo en cuenta entonces estas ecuaciones, lo que vamos a hacer es, en la ecuación 4, vamos a reemplazar la ecuación número 2. Vamos atrás, para no olvidarnos, esta es la ecuación número 4, ¿sí?, que habíamos sacado, y esta es la ecuación número 2. Estaba bien. Esta que está aquí es la ecuación número 2, ¿sí? Así que vamos a insertar esta ecuación 2 en la ecuación número 4. ¿Sí? Bien, esto nos da lo siguiente, algebraicamente si lo hacen, reemplazando, nos da que el stock total de capital que le pertenece a los trabajadores en relación al stock total de capital, o sea, la proporción de capital de los trabajadores en el stock total, dada, ¿sí?, la proporción marginal. Aquí recuerden que este es el ahorro total, ¿sí? Este es el ahorro de los trabajadores, ¿sí? Y arriba lo que hace es multiplicar la proporción marginal ahorrada de los trabajadores multiplicado por su ingreso, es exactamente lo mismo. Esta es la relación ahorro-inversión, ¿sí? Por ahora no estamos haciendo nada nuevo, lo único que nos va a quedar es esta resta de este lado, ¿sí? Y si nosotros queremos reemplazar o despejar el beneficio de los capitalistas, o tenemos que sacar aquí, queremos dejarlo solo a este parámetro que son los beneficios de los capitalistas, despejando, ¿sí?, vamos a tener que pasar todo esto restando, acá luego vamos a tener que pasar multiplicando, luego vamos a tener que hacer distributiva para sacarlo. Si hacemos eso algebraicamente, nos va a dar aquí despejado la ecuación de la tasa de beneficios de los capitalistas, y si dividimos por la inversión total, nos va a quedar que la tasa de la participación de los beneficios de los capitalistas sobre la inversión total, dado, ¿sí?, las proporciones marginal ahorrar. Aquí recuerden que tenemos ahorro-inversión, ¿sí?, es decir, uno menos el ahorro de la inversión es como, de alguna manera, un residuo. Si nosotros ahora resolvemos esta misma, o sea, hacemos distributiva, obviamente aquí resolvemos la ecuación, nos va a quedar la siguiente, ¿sí? Esto es matemática básica, no tienen que hacer el ejercicio matemático, si quieren en su casa, cualquier cosa me consultan, van a arribar a esta última ecuación. ¿Qué nos dice? Fíjense que estamos siempre viendo cuál es la participación del capital de los trabajadores dentro del stock total de capital. Que dado
esto está dado, ¿no? Son las proporciones marginales a ahorrar de los trabajadores y de los capitalistas, son números, ¿no? Son valores. Así que siempre teniendo en cuenta que la proporción marginal a ahorrar de los capitalistas es mayor, la proporción marginal a ahorrar de los trabajadores, así que esto es positivo. Esto es una multiplicación, así que es positivo, esto es un valor, un número entero, un decimal, lo que sea, pero es un número. Aquí también va a ser otro número, así que básicamente nos está diciendo que depende de la inversa, ¿no? ¿Sí? De la inversa de la tasa de ahorro, de inversión de la economía, porque este es el ingreso total y esta es la inversión. Así que sigamos. Ahora vamos a reemplazar esta ecuación que llegamos aquí, y todo esto que está acá, en la ecuación 4 y en la ecuación 8. ¿Sí? La ecuación 8 es esta que está aquí. Y la ecuación 4, como ustedes pueden verla, es esta que está acá, que era la participación de los beneficios de los capitalistas dentro del stock de capital. ¿Sí? Perfecto. Entonces nos va a dar lo siguiente, que son las ecuaciones más importantes de Passinetti. No, haciendo, obviamente, tienen que hacer un trabajo algebraico, pero muy sencillo, no es nada de otro mundo, solamente son reemplazar términos. Nosotros lo que queremos sacar, ¿sí? Como sacó también en su momento o arribó Kaldor, es cuál es la participación de los beneficios en el stock de capital y cuál es la tasa de beneficios o la participación de los beneficios en el ingreso. ¿Sí? Dos ecuaciones importantes. Entonces, la tasa de beneficios sobre el capital, que no es más ni menos la renta que tiene los beneficios sobre el capital invertido. Y por otro lado, es la participación de los beneficios en el ingreso. ¿Sí? Bien, entonces, esas son las dos ecuaciones que también arribó Kaldor. O sea, Kaldor también trata de llegar a estas ecuaciones, pero tienen, digamos, ahora otros resultados, ¿sí? Porque si ustedes pueden ver aquí, fíjense qué es lo que nos dice. En primer lugar, esta es obviamente la tasa de beneficio sobre el capital de toda la economía. Pero ahora, como ustedes pueden ver, no depende solamente de la participación de los beneficios, ¿no? De los capitalistas en el ingreso, sino también tiene y está, digamos, de alguna manera influyendo la remuneración o la tasa de remuneración del capital de los trabajadores. ¿Sí? Estos, obviamente, recuerden, son valores fijos, son números. ¿Sí? Estos son números y estos son números, así que esto pueden verlo como números. Así que, básicamente, depende también de la inversa de la inversión en relación a los ingresos. Hacemos exactamente lo mismo, ahora lo que hacemos es reemplazar la misma ecuación, pero en la ecuación 6. Vamos atrás a la ecuación 6. Que es esta que está aquí. ¿Sí? Esta es la ecuación 6, así que lo que hacemos solamente es reemplazar esto en la ecuación 6. Esto que está aquí, que lo habíamos aquí está la participación de, el capital
de los trabajadores dentro del stock total de capital. Así que reemplazamos eso en la ecuación 6 y nos da esta siguiente ecuación. Muy parecida a la de arriba, fíjense, muy parecida. Lo único que tenemos de diferente ahora son estos dos términos, ¿sí? Uno es la inversa de ingresos sobre capital, y esta es la participación del capital en el ingreso, o el cociente capital-producto también, ¿sí? Bien, ahora detengámonos un poquito, ¿sí? Ahora detengámonos un poquito, porque hemos llegado de alguna manera a las dos ecuaciones que de alguna manera va a determinar el crecimiento económico y la distribución de la renta. Primero, muy importante entonces, es que todavía no lo resolvimos, pero sí en las ecuaciones podemos observar entonces que existe una participación, ¿sí? Una participación dentro de los beneficios, ¿sí? Como también la participación de los beneficios en el ingreso, está contemplado la remuneración que le corresponde a los trabajadores por su capital invertido, de la misma manera, ¿sí?, que en la tasa de beneficios, ¿sí?, sobre el capital total, existiría también unos beneficios que le corresponderían al sector del trabajo. Perfecto. Ahora bien, para resolver estas dos ecuaciones, necesitamos, o lo que dice el paciente, necesita una teoría de la tasa de interés, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que dice el paciente? En primer lugar, importante, ¿no?, que esta tasa de beneficio sobre el capital, ¿sí?, es efectivamente, como aquí se ve, es igual a la tasa de interés, porque si no, habría arbitraje en la economía. Es decir, está claro que si la tasa de interés es mayor que la tasa de beneficios sobre el capital, la economía de alguna manera fluirían sus capitales desde el stock de capital, básicamente fluiría el capital a el sistema financiero, es decir, a invertir en liquidez, ya que la tasa de interés es mayor, ¿no? Entonces, al invertir mayores fondos, la tasa de interés tiende a bajar y a igualarse siempre la tasa de interés con la tasa de ganancia o la tasa de beneficios, ¿sí? A su vez, esto es muy importante, la remuneración que reciben los trabajadores, ¿sí?, sobre su capital invertido, exactamente tiene que ser la misma a los beneficios que están recibiendo los capitalistas sobre su capital invertido, ¿no? Si no, también habría arbitraje, es decir, si efectivamente los trabajadores tendrían de alguna manera una mayor remuneración. Primero, igualmente, esto se da por una cuestión lógica, es decir, la tasa de beneficios de toda la economía es única, ¿sí? Y efectivamente, aquí lo que hacemos solamente es repartir, ¿no?, cómo se reparte esa tasa de beneficios en función de la participación que tiene cada una de las clases sociales en el stock de capital. Pero la tasa de beneficios, ¿sí?, es única. Por eso es que efectivamente se igualan ambas tasas de beneficios en función de la participación que han tenido en el stock de capital. Entonces,
que es un poco lo que está aquí abajo, ¿no? Es decir, la tasa o la remuneración que tienen los capitalistas es exactamente igual a la remuneración que tienen los trabajadores, y que es efectivamente igual a la remuneración de toda la economía, o la tasa de ganancia, o la tasa de beneficio sobre capital de toda la economía, y que es exactamente igual a la tasa de interés. Por lo tanto, si nosotros lo que hacemos en esta ecuación, y en ambas, pues lo que hacemos aquí es lo siguiente: reemplazamos, ¿sí?, esta remuneración de los trabajadores, lo igualamos, y que es efectivamente, a la tasa de beneficios sobre el capital, porque efectivamente es la misma, ¿sí? Así que si nosotros hacemos este reemplazo aquí, y de la misma manera lo hacemos en la ecuación número 10, o sea, lo hacemos en la ecuación número 9 y en la ecuación número 10, lo hacemos de la misma manera, hacemos este reemplazo, llegamos entonces a la siguiente, y despejamos, obviamente, llegamos a esta siguiente ecuación. Creo que nos dice lo siguiente: la tasa de beneficios sobre el capital invertido de toda la economía, ¿sí?, la tasa de rentabilidad, o la renta, o la tasa de ganancias, si ustedes lo quieren llamar así, de esa economía, dada, ¿sí?, la proporción marginal a ahorrar de los capitalistas, depende básicamente de la inversión sobre el stock de capital. Si ustedes recuerdan, esta misma ecuación de beneficios o tasa de ganancias es exactamente la misma que la de Nicolás Kaldor, pero solamente para el caso en el cual los trabajadores no ahorran. Esto es muy importante enfatizarlo, ¿sí? Entonces, aquí lo que hizo Pasinetti es llegar a descubrir cuál es la tasa de ganancia de esa economía, o la tasa de remuneración de los beneficios sobre el capital invertido, teniendo en cuenta que los trabajadores ahora no solo ahorran, sino que tienen una participación en el stock de capital, reciben una remuneración sobre ese stock de capital que engrosa sus ingresos. Todo eso está dentro del modelo de Pasinetti, que lo hemos estado desarrollando, ¿sí? O sea, contemplando que todo eso pasa, sin embargo, fíjense en la conclusión, nos está diciendo que el ahorro de los trabajadores no tiene absolutamente ninguna incidencia sobre la tasa de beneficios sobre el capital de esa economía, ¿sí? Es decir, los únicos parámetros, ¿sí?, son básicamente el ahorro de la clase del sector capitalista y la tasa y la inversión, ¿sí? Pero como ustedes saben, la inversión es un valor exógeno. Recuerden que uno de los supuestos, ¿sí?, del modelo de Pasinetti, como también era el modelo de Kaldor, uno de los supuestos, la inversión era absolutamente exógena, ¿sí?, no estaba determinada internamente, endógenamente, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí estamos dejando solamente al ahorro de los capitalistas, digamos, ¿no?, como una variable a considerar. Importante entonces, ¿no? Considerando que los trabajadores ahorran, estos, o sea, sus ahorros, no tienen ningún tipo de incidencia en la tasa de beneficios sobre el capital invertido en esa economía. Nada que ver. Pero sí tiene mucho que ver
el ahorro de los capitalistas. Kaldor dice exactamente lo mismo, pero lo está haciendo con un extremo que es desplazando a los trabajadores dentro del proceso de propiedad del stock de capital. ¿Sí? Está diciendo, los trabajadores no son dueños de stock de capital y no tienen ningún tipo de derecho a recibir ningún tipo de remuneración. Aquí Pasinetti salva ese problema, pero llega a la misma conclusión, de tal manera que lo que hace es relanzar o realzar, diría mejor, el modelo de Kaldor para generalizarlo. ¿Sí? Bueno, haciendo entonces el mismo reemplazo que hicimos recién, ¿no? Reemplazamos ahora en la participación de los beneficios en el ingreso, donde fíjense que estaba contemplado, ¿sí? Que dentro de esa participación de los beneficios no solo están los capitalistas, sino que también están los trabajadores, pero sabemos que esta remuneración, esa tasa de ganancia de los trabajadores, es exactamente, al fin y al cabo, la misma que la economía, así que reemplazamos este RW por B dividido K. Y al hacer esto, vamos a tener que hacer propiedad distributiva, ¿sí? De estos términos y reemplazar. Si lo hacen, van a llegar a esta ecuación, que otra vez lo que nos dice que es la participación de los beneficios en el ingreso, ¿sí? O la torta de beneficios que participa en el ingreso nacional, va a depender de, dado, ¿no?, la proporción marginal a ahorrar de los capitalistas, depende básicamente de la tasa de inversión, ¿sí? Entonces, nuevamente llega a la conclusión de que efectivamente los trabajadores están ahorrando, son propietarios de sus intereses que reciben de sus inversiones en capital, sin embargo, no tienen ningún tipo de incidencia a la hora de determinar la tasa de beneficios en el ingreso total, ¿sí? Sino que los que efectivamente mueven el amperímetro son el ahorro de los capitalistas, ¿sí? Teniendo en cuenta que la inversión es exactamente exógena y que siempre se determina para mantener el pleno empleo, entonces nuevamente son los ahorros, ¿sí?, de los capitalistas los que ejercen un efecto. Entonces, como conclusión, ¿sí?, dijimos, Pasinetti va a llegar a las mismas conclusiones que Kaldor, pero en este caso no en un caso particular, sino en un caso general. Ya no tiene que, como Kaldor, exigir que los trabajadores no ahorren para llegar a esta misma conclusión, cosa que no es realista, no es real. Los trabajadores también ahorran y obviamente su ahorro se transforma en propiedad del stock de capital y tienen que participar en una porción de los beneficios que se generan en esa economía. Sin embargo, como dice muy bien, en largo plazo, si bien la propensión marginal ahorrada de los trabajadores influye en la distribución de la renta entre trabajadores y capitalistas, ecuación 3, veamos un poco la ecuación 3, para recordar que esto es muy importante. Aquí, ¿sí?, que la participación de los beneficios de los capitalistas en el ingreso nacional, ¿sí?, fíjense en que hay una incidencia, o sea, cuánto es la participación que van a tener los beneficios de los capitalistas en el ingreso va a estar determinado, muy importante, por el ahorro de los trabajadores. Entonces, tiene una incidencia de cuánto es la torta que va a recibir los capitalistas, o sea, la distribución de la renta va a depender, ahora sí, del ahorro de los trabajadores. Por lo tanto, la distribución de esa renta no es indiferente al ahorro de los trabajadores. Eso sí, tiene una incidencia el ahorro de la clase trabajadora. Pero no tiene ningún tipo
de incidencia sobre la renta entre beneficios y salarios, ¿sí? Que es un poco lo que hemos visto recién, ¿no? Los beneficios dentro de la economía no tienen ningún tipo de incidencia, fíjense en la ecuación B, no tiene incidencia la tasa de ahorro de los trabajadores, sino la tasa de ahorro de los capitalistas. Y tampoco sobre la tasa de beneficio, que es la ecuación A. Entonces, el ahorro de los trabajadores no incide sobre la tasa de beneficios, no, y, ni tampoco influye sobre la tasa de beneficios, ¿sí? Solamente influye en la distribución de la renta entre trabajadores y capitalistas. Por lo tanto, sí, como conclusión, de alguna manera que no es novedosa, teniendo en cuenta que las ecuaciones A y B, que son las que determinan los beneficios, la tasa de beneficios sobre capital o la participación de los beneficios en el ingreso, era básicamente las ecuaciones que hacen mover la economía y la distribución del ingreso, son las mismas que en el modelo de Kaldor. Aquí tenemos un modelo generalista donde podemos generalizar a partir de que los trabajadores también son dueños del stock de capital. No solo reciben una remuneración por sus salarios, sino también reciben ingresos por los intereses, ¿sí?, que reciben a partir de prestar ese capital, ¿no? En forma de ahorro a los capitalistas y por lo tanto recibir una remuneración. Así todo, si bien tienen una incidencia, ¿no?, en la distribución de la renta entre trabajadores y capitalistas, está claro que sí, no va a afectar en absoluto la distribución de la renta entre beneficios y salarios, y tampoco van a influir sobre la tasa de beneficios de esa economía.